Hola seguidores de Oxígeno, volvemos. El tema quedó muy candente porque nos dijeron que la medición que tenía Naciones Unidas de 20.200 hectáreas podría estar distorsionada. Nos dijeron que además de este entorno de 20.200 se habían erradicado 600 hectáreas más. Estamos hablando básicamente de un 3% más de lo que nos está diciendo la ley que hay. O sea, aparte de estas 22.200 podríamos estar llegando a 20.800, 25 incluso, porque los estudios son muestreos, son sobrevuelos, pero siempre puede haber otro lugar donde no se ha hecho el muestreo y podría darse un poco más. María, yo te quiero comentar algunos clichés, algunos estigmas que siempre escucho. ¿Es verdad que la hoja de coca de Cochabamba es diferente a la hoja de coca de los Yungas, por ejemplo? Perdón, no te escuché, ¿es mejor que? Siempre nos dicen que la hoja de coca que hay en los Yungas es diferente a la hoja de coca que hay en Cochabamba. ¿Es verdad esto? Es decir, hoja de coca es hoja de coca, o sea, como uva es uva, coca es coca. Lo que hay, la diferencia es que la coca orgánica de Yungas de La Paz y de Yungas de Bandiola, donde también más de 700 familias están produciendo coca orgánica, obviamente es una coca dulce. ¿Por qué? Porque hemos estudiado, hemos seguido el proceso de producción tanto en Yungas como en Cochabamba. A diferencia de Chapare, el proceso es con más trabajo, mucho más cuidadoso y sin aplicación de una fumigación. Esto significa que la coca, la coquita roja, se mantiene dulce, verde, mientras la coca para el narcotráfico, que según el diputado de MAS llega a ser 27% del total de la coca de Chapare, que es para el narcotráfico, es ya sin sabor, no es dulce y obviamente es directamente para el narcotráfico, entonces tiene un cuidado muy diferente, muy distinto. Se puede distinguir a tal punto que los mismos productores de Chapare prefieren consumir la coca de Yungas de Bandiola o Yungas de La Paz. Pero químicamente es la misma. Químicamente es la misma hoja. La coca es coca. La hoja es la coca milenaria. La forma de producir, o sea, la aplicación de químicos, glifosato, Ranxona, que utilizan cada vez más también en las zonas tradicionales, porque no hay incentivo a los cocaderos ni en Chapare, ni en Yungas de Bandiola, ni tampoco en Yungas de La Paz, para decir, venga, vamos a comprar tu coca dulce, orgánica, ecológica, plenaria. No, señores, nos empieza a mezclar una gran cantidad de coca. También Yungas de La Paz está llegando vía por medio de las trancas hasta el San Cruz, y ahí es tierra narcotráfico de Argentina, Brasil y después África y Europa. Es decir, el tema es que no tenemos que engañarnos, que ahora con la ley general de la coca se soluciona todo. No, veremos el conflicto concreto. Lo que está pasando en este momento con Yungas de Bandiola versus Chapare, nadie quiere que se enfrentan con productores de un producto que es milenario, que no queremos jamás que se llegue a cero, como la oposición de la derecha siempre anda diciendo, sino queremos una política controlada, que haya debate con los consumidores, con los productores. Pongamos las cartas sobre la mesa. María, Más de la mitad es para el narcotráfico, es así. en el corte te preguntábamos por el precio de la libra de coca y tú nos dabas que la coca orgánica que tú consumes está más o menos en $7 y la que consume José Carlos está como en 10 hasta $11. El precio de la libra de coca en Perú tiende a $1, nos decía una experta en otro de los ciclos de entrevistas que hemos tenido. Y nos decía, esa es una señal de que la coca de Bolivia en muy baja medida va al narcotráfico, porque ya hacer cocaína con libra a 10 o $11 es mucho más complicado que hacerla con la que cuesta $1. Y esta de $1, la que se está vendiendo en este momento en Perú y en Colombia, está por debajo del dólar, incluso la libra. Y si tú ves los volúmenes de producción, que está llegando casi a las 90.000 hectáreas Colombia y está por encima de las 45.000 Perú,
estaríamos hablando de que el circuito de drogas se está concentrando mucho más hacia Perú y Colombia. ¿Me preguntan a mí? Sí. Obviamente Colombia y Perú básicamente tienen una política que prohíbe la comercialización de la coca fuera de algunos límites que es para la Coca-Cola o para la industria de la medicina. Hoy en Bolivia el precio obviamente es atractivo. Yo viviendo en Chapal o Grupo Chapandiola, que me dedicaría también a la producción de coca, y obviamente es más sencillo de producir para un mercado, para comerciantes directamente ligados al narcotráfico, quienes aseguran el mismo precio, incluso mejor precio, que el esperar en la tiendita a que vendas en 30 o 35 pesos la libra, aunque el precio no está mal. Todo esto requiere justamente un análisis económico para saber qué está pasando realmente. La economía de la coca está moviendo casi 250 millones de dólares. Pagan los productores de coca, una pequeña cosa. Pero más allá de esto está el negocio del narcotráfico, que sí que son millones y millones, que son por lo menos 20 veces más de ganancia. Esta cadena tenemos que adaptar en nuestro análisis, porque muchos productores, por comodidad, porque rápidamente quieren tener ingresos, o por lo menos 4 veces la tendencia es que incluso zonas tradicionales se empiezan a producir cada vez más directamente para el narcotráfico. Y esto es un problema para el país, para la economía, para los consumidores, incluso para los productores que les vemos ahora enfrentados. Creo que llegamos a un punto muy, muy difícil en este momento. Si no vamos a debatir juntos esta temática, van a haber desastres muy grandes, muertos nuevos en Bungas, etc. Ya no puede controlar ni políticamente el gobierno esta situación. José Carlos, la comercialización es un tema importante. Somos un país acuyicador, Yacuiba, Cuyica, Tarija, Cuyica, Santa Cruz tiene una franja extendida, Beni también, pero tenemos 2 mercados legales de compra de coca. Esta es una dificultad y uno de ellos es privado. Es una dificultad porque la regulación, después de 30 años de aprobación de la primera ley a esta ley, sigue siendo una regulación sumamente débil, lo cual a mí me deja entrever que ni en la década de los 80 ni ahora, con el gobierno de Evo Morales, hay realmente una voluntad política para regular de forma seria la comercialización de hoja de coca. En los 80 porque era una política prohibicionista, y ahora porque simplemente no se quiere molestar al grupo de apoyo mayoritario políticamente del gobierno, ¿ya? Voy a hacer 2 consideraciones que ha hablado María. Si bien la coca es coca, genéticamente la coca de los Yungas y la del Chapare son diferentes. Y segundo, los mercados de coca de Colombia y Perú están determinados en el precio por los grupos criminales, a diferencia de Bolivia, donde el precio lo determina el vendedor, es decir, el productor de hoja de coca, porque hay una diferencia central en la estructura microeconómica del mercado. En Bolivia es legal la producción de hoja de coca, ni en el Perú ni en Colombia, ¿ya? El total de la producción es legal. Entonces, obviamente, esto genera una distorsión central y estructural al mercado. Por eso es que tanto en el Perú como en Colombia la hoja de coca es tan barata, ¿ya? El narcotraficante, que es el que le pone el precio, no le interesa que sea cara. Aquí en Bolivia, como tiene usos alternativos la hoja de coca, entonces el narcotraficante tiene que competir con la persona que va a comprar. Pero como bien dice María, de alguna manera el mercado se ha dado los modos de segmentar. Hace 10 o 15 años no se hablaba de coca orgánica de forma tan importante como se habla hoy, porque el mercado, consumidores como yo, como María, segmentamos. Yo no quiero cualquier coca, yo ando detrás de la coca de mejor calidad. Esa coca es la más cara. Mientras más barata es la coca en Bolivia, esa tiene un destino casi 100% a alguna actividad ilícita. No voy a decir narcotráfico, ¿ya? Puede ser que sea destinada a otras cosas, no tengo idea. No
no hay pruebas de que toda la coca desviada se vaya al narcotráfico, ¿ya? Pero de hecho, la coca más cara que hay en Bolivia, que ha segmentado el mercado de consumidores como los bolivianos y los argentinos, ¿ya? Es coca que tiene un precio hasta 5 veces más que en Colombia o en Perú, ¿ya? Vuelvo a tu pregunta inicial. Regulación entre la ley 1008 y esta nueva ley de coca, igual de débil. La única gran diferencia es que en los años 80 no había grandes ejemplos de regulación de plantas como la coca, la marihuana o la amapola en el mundo. Hoy hay más de 30 experiencias internacionales efectivas, eficientes, de buena regulación, de buenas prácticas de regulación de estas plantas, que Bolivia ha hecho oídos sordos al formular su nuevo proceso de regulación. Si tú me tienes que preguntar si hay alguna diferencia entre el proceso de regulación de la 1008 a esta, no hay ninguno, ¿ya? Son igual de débiles. Lo único que pasa es que el enfoque era absolutamente punitivo antes. Ahora con la hoja de coca no es punitivo, lo hacen con las drogas, pero hay mucho más laxitud en términos del control de la comercialización de la hoja de coca. Ayer ya daba México el primer paso para el uso legal de la marihuana para temas medicinales. Sí. Y tú, Roberto Lacerna, principalmente, han sido dos intelectuales que han dado pasos muy grandes en debatir esto, con mucha cautela, porque es un tema difícil de debatir en una sociedad estigmatizada. Así es. Pero ustedes han dado pasos muy fuertes en los planteamientos de regular, de permitir y de ir despenalizando de alguna manera el consumo de la droga, no solamente de la hoja de coca, sino de la droga en general. Por lo menos han organizado mucho el debate. Y es un debate que hoy día escuchaba los argumentos en México y decían, bueno, el principal problema de México ya no es la droga, sino es el delito, es el delincuente, es el crimen organizado que va junto a la droga. Lo mismo he escuchado en Colombia. He escuchado a los empresarios quejándose de que cuando la droga es ilegal, termina haciendo un lavado de dinero que perjudica al empresario que quiere competir correctamente con las leyes de mercado. Y finalmente está el daño, por supuesto, directo de la droga en la salud de la gente, ¿no? Que es más fácil tributarlo, que es más fácil curarlo, que es más fácil ubicarlo y que pierde tanto estigma. Estamos muy lejos en Bolivia de eso. Carlos Mesa lo ha planteado alguna vez también. Yo creo que estamos muy lejos. A diferencia de lo que uno podía haber esperado con el gobierno de Evo Morales, ¿ya? Yo cuando entró Evo Morales pensé que él iba a ser el gran líder e impulsor de la regulación y la legalización de la hoja de coca y de otras drogas en América Latina, en el entendido que es 100 veces mejor, es más deseable tener un mercado regulado que un mercado desregulado como lo tienes hoy en la totalidad de las drogas, ¿no? De hecho, este es un tema que ha venido cambiando. Si quieres hablar de la experiencia de México, es increíble cómo México sigue penalizando la marihuana cuando su vecino, que es básicamente el gran consumidor de esto, tiene 28 estados que ya la han legalizado. Estados Unidos estamos hablando. Entonces, la mitad de esos estados está legalizada la marihuana. Está legalizada ya sea para consumo recreativo, pero en su mayoría para consumo medicinal, que es lo mismo que ha pasado con México y que es una política pública media rara, porque si bien México ha aprobado el consumo de medicinas derivadas de la marihuana, no ha aprobado la producción en México. Toda la producción de esos medicamentos se hace en Estados Unidos y se importan cara, con precios elevados a México para el consumo de personas que requieren médicamente estos temas. Pero ojo, no solo México y los Estados Unidos, ya la ha regulado medicinalmente Chile, Argentina, Uruguay, Colombia. Bueno, Uruguay abierto, totalmente abierto. Uruguay es abierto, pero toda la región está yendo en una dirección de regular por lo menos la droga que se entiende como la más blanca o socialmente aceptada, la más blanda, perdón, y socialmente aceptada como es la marihuana. Pero en Bolivia no hemos dado ningún paso hacia movernos con esta nueva corriente y, como bien identificaba María, independientemente de tener un gobierno de izquierda o los anteriores de derecha, ¿ya? El nivel de punitividad que hay sobre las drogas sigue siendo el mismo. Y si uno lee la ley de sustancias controladas y las modificaciones al Código Penal que se han hecho, ¿ya? Incluso es peor que en el pasado, ¿ya? El conservadurismo ha llegado a su extremo en el gobierno de Evo Morales, que era algo que no esperaba nadie en esta temática, ¿ya? Esperábamos un presidente que había vivido los avatares y las problemáticas del prohibicionismo en carne propia, había sido perseguido, etcétera, y que hoy sigue haciendo exactamente lo mismo, ¿ya? Con otras personas, cuando él tiene la posibilidad de poder cambiar las normativas a que sean
leyes más progresivas, más progresistas y que entiendan que el consumidor de las drogas es un ser humano que tiene derechos, ¿ya? Y el cual cuando tiene un consumo problemático es un enfermo y no hay que tratarlo como un criminal. Yo esperaba que el presidente que podía haber tenido la capacidad de hacer esta diserción era Evo Morales, pero lastimosamente lo que hemos visto hasta ahora con la sanción de estas dos leyes, la de hoja de coca como la de sustancias controladas, es que el péndulo se ha mantenido en esta temática en la derecha conservadora, pese a que tenemos un gobierno de izquierda. Una pregunta muy corta, Patricia. José Carlos decía, no hay un estudio acabado de la demanda de coca, porque puede haber además un poco más de plantaciones, no se sabe cuánto en realidad se consume, pero tampoco podemos contar que Bolivia manda hacia el norte de Argentina grandes cantidades de coca para consumo tradicional, y en realidad eso tampoco está contabilizado en el consumo, en la demanda de producción, porque en teoría está prohibido, pero en los hechos llega a Yacuiba y aparece en Salta, en Córdoba, en Tucumán, en Orán, en todo el norte argentino. ¿Qué está pasando con estos circuitos de comercialización y qué es lo que está faltando para dar un salto a la exportación legal? Lo que tú has dicho es bastante interesante porque justamente este año, principios de año, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich había planteado la necesidad de regularizar la venta de Bolivia de hoja de coca a la Argentina, ya que estas áreas grises estaban generando conflictos, pero esta idea de regularizar la hoja de coca en Argentina no es nueva, porque en 1924 su legislación ya amparaba la venta de hoja de coca en las farmacias. Entonces hay, evidentemente, con el actual gobierno en Argentina, las leyes represivas siguen todavía bastante fuertes, sobre todo en todo lo que va a implicar temas con Bolivia por migración y demás. Pero creo que es un tema que deberíamos desarrollar un poquito más, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, se dice que nosotros exportamos a Argentina 1.374 toneladas y, bueno, Cocarico dijo a principios de año que para regularizar la venta hacían falta unas 4.000 toneladas. Casi un 8% de lo que se consume, parecido a lo que está escondido con la erradicación. Vamos a un corte y volvemos con María, por favor.